Amigos, ¿qué pasa? Bienvenidos a una edición más de Luisito Tecnología, su fuente más confiable de tecnología en todo el internet. Aquí jamás hay equivocaciones, damos todos los datos más precisos, más verídicos, más técnicos, sin falla. Nos sabemos poner todos los audífonos perfectamente. Y bueno, hoy tengo en mis manos no solamente un teléfono, amigos, sino dos teléfonos que me tienen muy emocionado. O sea, de verdad, muy emocionado. Se trata de dos modelos de la nueva línea, la nueva gama de Samsung Galaxy. Y estos son los Galaxy S21 y S21 Ultra. ¿Que saben cuál es la mejor parte de todo esto? Que no los tuve que comprar. No los compré. Me los mandó Samsung. Un aplauso para Samsung. Muchas gracias. De verdad, me los mandó para que hiciera el review. No obstante, no es como tal un patrocinio, no es una mención pagada. Así que tengan por hecho que les voy a dar mi opinión sincera y voy a hacer lo más objetivo posible. Entonces, tenemos por aquí el muy recientemente lanzado Samsung Galaxy S21 en tierras mexicanas. Un precio de alrededor de 19,000 pesos mexicanos. Estos son como unos $900. Y el también completamente nuevo S21 Ultra con un precio por aquí de 32,000 pesos, unos $1,600. Es un dispositivo caro, es costoso, pero supuestamente son la reverenda ñema. Son excelentes, son brutales. Comencemos como siempre con un siempre confiable unboxing. Pues a ver, vamos a darle, vamos a por ello. Creo que podemos hacer los dos unboxings en conjunto, como un equipo. Siempre útil navajita. Comenzamos con el S21, el normalito, el que no es Ultra ni Plus, que por lo que tengo entendido son tres versiones de este teléfono. Salió el S21, el normalito luego va el Plus, y luego va el Ultra que tenemos aquí, que es el más caro. Entonces veamos. Uy, guau. ¡Nah, hombre! ¡Qué hermoso está esto! ¡Guau! Yo pensaría que todos los Galaxy de ahora en adelante traerían ya la pantalla curva, como lo hemos visto en el pasado en varios modelos de esta gama. Pero no, miren, optó por no traerla. Está muy bonito, cala en el diseño. Los colores de atrás, ¡guau! Me encantan. Me gusta la posición de las cámaras. Se agarra muy bonito, la verdad está muy lindo. En la caja nos incluye cable USB-C a USB-C. Lo que no trae es el cubito para cargar. Miren, viene bastante sencilla la caja, pero muy sinceramente no es como que se necesita algo más. O sea, trae lo suficiente. Y veamos el S21 Ultra. Vamos a ver qué hermosura, qué belleza. ¡Uf! Notablemente mucho más grande. ¡Guau! Estos colores, está hermoso. Podemos ver las evidentes diferencias, empezando por las cámaras. Aparentemente tiene 5 cámaras, o tal vez alguna vez es como algún sensor o algo así, pero sí, miren, tiene 5 ópticas ahí, mientras que el S21 normal tiene nada más 3. Y bueno, el tamaño, ¿no? El tamaño claramente cambia muchísimo. Aparte, el S21 Ultra sí trae la pantalla curveada a los costados, a los extremos. No completa, no hasta el fondo, pero sí se curvea ligeramente aquí. Sí lo alcanzan a apreciar, ¿cierto? Ahora, en cuestión de colores, la verdad sí me gusta mucho más la combinación de colores de el S21. Es como más juguetón. El S21 Ultra es más refinado, pero más simple en esa manera, en ese sentido. Pero bueno, así los teléfonos, así el primer vistazo. ¡Guau! ¡Qué bonitos están! ¡Qué lindos! Los dos se agarran muy bonito. Este es notablemente mucho más pesado que digo, por obvias razones. Ambos se cargan con USB-C. Y es todo lo que puedo decir ahora. Vamos a ponerlos a cargar y ahora sí vamos a probar a estos bebecitos. Muy
bien, pues creo que está cool empezar este review probando la cámara de noche. Ahorita ya me pegaron las altas horas, ya no hay más luz. Entonces creo que es una buena primera prueba para estos bebés cómo toman las fotos nocturnas. Así que veamos, nada más para que tengan referencia de lo oscuro que realmente está. Alexa, apaga terraza. Muy bien. Está bastante oscuro, ¿ok? Vamos a ponerlos a prueba. Chequen, lo que quiero fotografiar primero es, por ejemplo, este panorama, ¿no? Que se ve el bocho ahí atrás. Entonces, tenemos el teléfono, nos vamos al modo más y aquí le ponemos foto de noche, ¿ok? Entonces vamos a ver. ¡Guau! ¿De verdad? Convirtió la noche en el día. Y no nada más el Ultra, sino también el S21 normal. Los dos hicieron un excelente trabajo, muy bien definido. Los colores se ven muy bonitos, la verdad, muy llamativos. A ver, la estatua, incluso aquí con la cámara, pues no se define, ¿ok? Se ve bastante oscura. Vamos a ver con la foto del teléfono. De igual manera, muy buen trabajo, muy cool. También vamos a ver su opción de foto selfie en modo nocturno. ¡Guau! Bastante bien. Ahí sí las tonalidades no son muy realistas, pero se comprende por la luz que está tomando a nuestro alrededor. De igual manera, ¿saben qué? Quiero intentar tomarle una foto a la luna porque, vaya, siempre con estos teléfonos es como el reto, así de tomar una foto a la luna, a ver cómo se ve. Que chequen, con mi cámara Canon puedo más o menos darles una perspectiva de qué es lo que quiero fotografiar. No es que la luna siempre es bien difícil de capturar, pero miren, está ahí arriba, ¿ok? Hoy en especial está bastante brillante, bastante despejada. Entonces, a ver, supuestamente con este teléfono se puede agarrar muy bien. ¡Guau! No, a ver, espérense. No está tan mal, ¿eh? O sea, no está tan mal. Sí la logra enfocar muy... ¡Guau! ¡Guau! Nemen, sí toma muy buenas fotos. Muy buenas fotos. Se ve muy definida la luna. No le tenía fe, siéndoles muy sincero, pero se ve muy bien. Está muy bien. La verdad, sí estoy bastante impresionado. Vamos ahora sí a probar a estos bebés de día. Pues listo, ya estuve probando estos bebés unos días, un tiempo justo, yo lo diría. Y debo decir, qué bonitos están, qué chulos. Se me hace mucho más cómodo así para la mano el S21 que el S21 Ultra. A ver, por obvias razones es más ligero de tamaño, pero también el agarre que tiene, el diseño me gustó más, pero sí trae cosas mucho más pros el S21 Ultra. Por eso es que voy a enfocar más el review hacia el S21 Ultra, porque tiene más cosas, pero haciendo sus menciones merecidas, útiles al S21 normal, el barato, bueno, no barato, el no tan caro. Y pues veamos, el S21 normal tiene 4 cámaras, 3 traseras, una frontal, que la verdad están bien, y diré bien porque no son realmente sorprendentes, pero sí están aceptables, compiten muy bien en el mercado. Cámara frontal para selfies, 10 megapíxeles. Atrás tenemos 2 camaritas, una de gran angular y una principal de 12 megapíxeles, y una cámara de telefoto, un teleobjetivo de 64 megapíxeles. Ese sí está choncho. Pero Olo Borgo es juego de niños cuando lo comparamos con su hermano mayor, S21 Ultra. Este bebé que tiene 4 cámaras en total. Uno pensaría que 5, pero no. Este foquito de aquí arriba es un sensor, no es una cámara, no es un lente como tal. Y chéquense esto, la cámara de selfie para vanidad. Bueno, además de contar con esta función de... me tomé una selfie ahí, lo alcanzaron a ver. Cerré mi puño, chaca, selfie, ahí está. Eso está cool, ajá. Cuenta con 40 megapíxeles, o sea, para que se te vean todas las arrugas, que se te vean todos los granos, está muy pro. Y en la parte trasera tenemos 2 cámaras de 10 megapíxeles, una de 12 y una de 108 megapíxeles. Olo Borgo 108. Que bueno, si tiene tantas cámaras nos lleva a la apariencia de la cámara como tal, a la plataforma. Y bueno, el S21 normal viene bastante convencional, ¿no? Como ya nos acostumbraron que hoy en día vienen los teléfonos, ¿no? Trae la opción del gran angular aquí, el principal y el telefoto, por así llamarlo, que nos da un zoom de hasta 3 veces óptico
y hasta 30 veces digital, ¿ok? Vamos a tomar una foto ahí para que ustedes vean la calidad. No es la mejor, la verdad, pero si quieres hacerla de paparazzi, si quieres jugarle al espía, que creo que te funciona muy bien. Mientras que el S21 Ultra, este sí es un cambiador de juegos, es un game changer. Tiene 4 opciones. Tenemos claramente la gran angular, muy buena, muy amplia. La normal, después tenemos un teleobjetivo de 3 veces óptico y luego tenemos otro teleobjetivo de 10 veces ópticos. Esto sí está muy impresionante. Es más, voy a tomar esta foto para que vean. O sea, acá ven lo lejos que estoy y lo nítido que se ve eso. ¡Guau! Y zoom digital nos da obviamente 30 veces y hasta 100 veces. Que a ver, el 30 veces en este teléfono, vamos a tomar una foto para que ustedes la vean, pues sí se ve bastante más nítido. El de 100 veces, a ver, no lo llamarían nítido ni de sí, ni de broma utilizarían la palabra nitidez para describir esta foto, pero es una calidad aceptable. Y es que, wow, un zoom de hasta 100 veces en un teléfono, en un dispositivo que te cabe en tu bolsillo, pues sí es bastante impresionante. Todavía no es como que vas a poder fotografiar partidos de fútbol con uno de estos, por ejemplo, pero sí medio hacerle al paparazzi. O sea, no lo hagan, ¿ok? No es una recomendación, simplemente estoy diciendo que se podría usar para eso. También otra cosita que trae que, está buena, es que nos trae video hasta 8K, ¿ok? 8K en la cámara trasera, que hoy por hoy es la calidad de video suprema. Y más impresionante aún es que en la cámara frontal, ¿ok? La de selfie, ya incluye 4K a 60 cuadros. O sea, puedes grabar, miren, vamos a hacerle el enfoque aquí. Puedes grabar a 4K estando a 30 cuadros por segundo o hasta 60 cuadros por segundo con la cámara de selfie. O sea, eso sí está muy, muy impresionante. Que por cierto, me parece muy curioso esa observación, se las quiero hacer, que como cada vez es menos impresionante el 4K, ya este dispositivo ya no lo llama como 4K, sino que lo llama como UHD, que es Ultra HD, o sea, el Ultra HD, ¿no? Entonces, UHD, ahí lo pueden ver. Así que tenemos la calidad HD, que viene siendo la 720, Full HD, que es 1080, y ahora Ultra HD, que es la 4K. ¿Cómo se le llamará al 8K? ¿Super HD? ¿Hiper HD? ¿Super Ultra Hiper Plus HD? Que por cierto, ya que estamos en esto, vamos a ver la prueba de video como tal, cómo lo ven, cómo lo escuchan, cómo fluye. Este es con el lente wide de la cámara trasera. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo calan? Yo bastante bien. Vamos a ver la frontal, que yo creo que es la que a la gente le gusta más usar porque siempre es más cómodo estarte viendo. Esta es la cámara frontal. Ok, como ven, como escuchan, no estoy usando micrófono, o sea, lo tengo porque lo tengo conectado a la cámara, pero el audio que están percibiendo del clip pasado y de este es el micrófono de la cámara como tal. Ahora, una cosita negativa que le he hallado al teléfono, que sí me di cuenta, luego lo busqué y resulta que en efecto tenía razón, había hecho una observación correcta, y es que la carga de este teléfono, la verdad, no es tan rápida. O sea, realmente su carga rápida, no sé ni siquiera si la llamaría de esa manera. Vaya, también seamos comprensibles y recordemos que se hizo el review hace no mucho del Xiaomi este que cargaba súper veloz a 120 watts, una cosa impresionante. Pero sí, este teléfono cuando lo cargué noté que no era muy veloz. Investigué y la lógica de Samsung para explicar esto es que realmente el usuario le va a durar la pila todo el día y lo va a cargar hasta la noche. Pero ajá, ¿qué tal se me olvidó? Me quedé dormido, no lo conecté, al otro día estoy en un aprieto. Y es que en efecto busqué y la carga rápida que tiene este teléfono es de 25 watts, que comparado con su competencia pues no es tan veloz. Ahora sí, no es como que es una tortuga, está aceptable, llamémosle. Ahora, relacionado con la carga, tiene esta función que a mí me encanta, que a ver, no es tan novedosa para usuarios de Android, pero a mí la verdad es que me encanta, y es esta de la carga reversible, que tú puedes cargar otros dispositivos con el teléfono. Nada más le pones acá, activas esta función de acá y listo. Puedes cargar cosas, por ejemplo, acá tengo mis audífonos, miren, los pongo atrás y ya los está cargando. De igual manera puedo cargar otros teléfonos, miren, ahorita lo pongo acá, está cargando mi otro Samsung, estoy cargando un Samsung
con otro Samsung. Es una carga bastante lenta, el dato técnico es de 4.5 watts, algo así, o sea, no sé bien qué significa eso, la verdad, pero es lento, ¿ok? No obstante, para una emergencia, para cargar tus audífonos y demás, está muy chido. Me encanta que los teléfonos tengan esa opción. Repito, para usuarios de Android esto es lo más básico, pero a mí me gusta eso. Yo como usuario que suele tener iOS en sus manos, esta función siempre me parece novedosa y me agrada. Y otra cosita que la verdad no me ha encantado del S21 y S21 Ultra, y a ver, van a decir que cómo me gusta sacar este tema, a los usuarios de Android la verdad no les agrada este tema, pero es que no sé, de verdad, no sé qué tienen estos teléfonos que no logran dominar el uso de las redes sociales, por ejemplo como Instagram. Se comentaba mucho en redes y demás que el nuevo S21 ya iba a solucionar este problema, que ya ibas a poder grabar historias de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, etcétera, y se iba a ver bien, de la misma calidad que se ve, por ejemplo, un teléfono con iOS. Pero la verdad lo puse ya a prueba y no es verdad, o sea, no es nada cierto. Es más, acá les van las pruebas. A ver, capos, una prueba de cómo graba las historias de Instagram el Galaxy S21 Ultra, ¿ok? Escuchen, chequen. A ver la cámara frontal. No voltea la cámara frontal si le pico 2 veces. ¿Qué? Así es como las graba el iPhone, ¿ok? iPhone 12 Pro Max directo desde la app de Instagram. Aquí tapeo 2 veces, me da la frontal, tapeo 2 veces, regresa para aquí, para el espejo. Como ven, ¿cuál calidad les gusta más? Hice la votación, claramente ganó iPhone en este tema, arrasó de hecho. Es que no sé de verdad qué tienen los dispositivos Android que no logran hacerse masters de este tema. Y no solamente es la cámara, yo encontré otra cosita que le falta al Android. Y es que miren, bueno, este es un iPhone 12 Pro Max, pues es el justo para hacer la comparación con el S21 Ultra, ¿no? Son como pues teléfonos competencia. Y esto no nada más es con este, o sea, es con cualquier dispositivo de esta marca. Tú picas 2 veces, se voltea la cámara, ¿cierto? O sea, ahí se volteó, ¿no? Pico 2 veces de nuevo, se volteó. Y puedo hacerlo mientras grabo, o sea, estoy aquí grabando, aprieto y la cámara se voltea. Aprieto, se vuelve a voltear hacia mí, ¿no? Es lo normal. Pues al parecer no es tan normal, no es tan básico, pues con el S21 Ultra, como pueden ver que tengo en mis manos, sí, o sea, sí puedes tocar 2 veces la pantalla y sí te voltea de cámara, ¿ok? Pero mientras estás grabando, y vean bien, o sea que lo estoy haciendo, chicas, estoy grabando, pico y no se voltea la cámara. No tiene esa función. ¿A qué se debe? Que a ver, es una cosita de nada, sí, es algo muy tonto, yo lo sé, pero son pequeños detalles que no puedo evitar mencionar y que de verdad no sé por qué ni siquiera los Android más costosos, este es un teléfono bastante costoso, muy top, gran teléfono, pero no sé por qué ni siquiera un teléfono de esta calidad, de esta gama, logra hacerse un maestro en este tema. De ahí en fuera siento que no hay mucho que comentar, por ejemplo del sistema operativo, de cómo se usa y demás. Pues la verdad es que muy bien, o sea, es un teléfono que funciona de una manera muy fluida, es muy fácil entenderle. Al menos yo como un usuario no tan pro, no le noté nada así como diferente, como de wow, esto no lo traían antes. Tal vez porque no soy súper clavado en el tema, pero no que esto sea algo malo, al revés es algo bueno porque se mantuvo la gran calidad. Y sí, se maneja muy chido, es lo que les puedo decir. Se maneja de una manera muy fácil, muy fluida. Y la pantalla se ve brutal, o sea, los colores de la pantalla, el brillo, todo, wow, 10 de 10. Y bueno amigos, con eso concluimos el review del Samsung S21 y S21 Ultra. Ambos, la verdad, grandes dispositivos, muy perros, aprobadísimos por Luisito Tecnología. No, la verdad sí están bien chidos. Y creo que yo, como un usuario así normal, convencional, nada clavado, lo que más me ha gustado es el diseño. O sea, es que miren qué bonito es. Miren la paleta de colores, miren las cámaras. Incluso este que no tiene colores como tal, o sea, se ve muy imponente con sus cámaras ahí. ¡Guau! El teléfono está muy bonito, está muy cómodo, de buen peso, de buen agarre. Les digo, grandes colores en la pantalla, muy buen brillo.
Está muy chido, es un teléfono excelente. Solamente estos detalles negativos que les digo que le he encontrado es lo de la carga rápido 1 y lo del uso de redes sociales como Instagram 2. Esos son los dos puntos negativos que le hallo. De ahí en fuera, brutal, excelente, aplausos para estos capos. ¿Ustedes qué opinan, amigos míos? ¿Les agrada? ¿Les gusta? ¿Qué le hubieran cambiado? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? Pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. Como siempre, amigos míos, gracias por acompañarme. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que tiene casi tantos ojos, casi tanta óptica como una tenebrosa araña.